Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, y vamos a dar lectura hasta el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Padre, te doy gracias. Gracias por tu bondad infinita, por tu misericordia. Señor, en esta noche te pido en primer lugar que me perdones. Perdóname todo pecado, perdóname toda falta, toda ofensa contra ti, toda ira, todo enojo, toda gritería. Perdóname, Señor, por haber manchado mis ojos, mi mente, mi corazón, por haberme contaminado, Padre. Perdóname. Perdóname y límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu. Y ayúdame, Padre, dame las fuerzas en este momento. Necesito las fuerzas tuyas. Necesito que tú me fortalezcas. Dios mío, reconozco que sin ti nada soy. Padre, voy a enseñar tu palabra. Voy a predicar esta enseñanza. Pero te pido que tú pongas en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento y sobre todo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Te lo imploro, te lo suplico, Señor. Usa mis labios, usa mi vida, aunque muchas veces no soy digno, no soy merecedor, pero por amor a tu pueblo, por amor, Dios mío, a mucha gente que necesita de escuchar tu palabra, úsame, Padre. Úsame, Padre. Te lo imploro, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Llévate todo cansancio, todo sueño, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tratar de desarrollar esta enseñanza titulada Una exhortación necesaria. Por cierto, es una exhortación, son recomendaciones o consejos, porque eso significa exhortar, quiere decir aconsejar, animar, alentar. Y en esta noche yo quiero exhortarle, animarle, y si hay una palabra de consuelo también, consolar, por cierto, con la palabra de Dios. Hermano, después que Pablo colocara los fundamentos de la vida de fe a la iglesia de Tesalónica, él exhorta a los creyentes a que vivan una vida agradable ante los ojos de Dios. Si hay algo que nosotros como iglesia, como ministro de Dios, si queremos agradar a Dios, entonces tenemos que andar y someternos y, por cierto, obedecer a esta palabra. Nadie puede decir yo agrado a Dios cuando está viviendo una vida desordenada. No nos engañemos. Recuerde, hermano, de que Dios es omnisciente y Él conoce nuestros pensamientos. Él discierne, Él escudriña nuestros corazones. Él lo conoce. Por eso, donde nosotros vayamos, por donde nosotros nos estamos conduciendo, recuerde que hay un Dios que es omnisciente. Y no solamente Él es omnisciente, sino que Él también es omnipresente. Y Él todo lo ve. Él todo lo observa. Todo movimiento, todo proceder, por donde usted se conduce o nos estamos conduciendo,
Él nos ve. A Dios, hermano, nosotros no podemos engañarle. Y Pablo acá exhorta a los hermanos. Y Dios también nos exhorta a nosotros a través de su palabra. ¿Queremos agradar a Dios? Hay que guardar su palabra. Hay que obedecer su palabra. Una muestra o una demostración que uno dice amar al Señor es cuando guarda sus mandamientos. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y también lo dice en esta noche: si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceréis si sois verdaderamente mis discípulos, si guardáis mis mandamientos. Entonces, cuando un cristiano guarda los mandamientos del Señor, se somete a la palabra, eso nos habla que usted está agradando a Dios. Pablo, hermano, fue un hombre que donde él llegaba, Dios lo respaldaba. Y siempre voy a decir, él como apóstol, cuando llegaba a un lugar y habría una congregación o fundaba una iglesia, él los adoctrinaba, los fundamentaba con la palabra de Dios. Él le daba todo el consejo de Dios, todo lo que Dios le revelaba, todo lo que Dios le enseñaba a Pablo por el Espíritu Santo. Él les transmitía también las enseñanzas a la iglesia o a las iglesias que él había fundado. Y la iglesia de Tesalónica fue una iglesia, hermano, de que este varón de Dios, Pablo, la fundó. Y vamos a recordar en el libro de Hechos, capítulo 17. Solamente, hermano, para recordar cómo fue que Pablo llegó a este lugar de Tesalónica. Y fue precisamente en su segundo viaje misionero. Capítulo 17. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, hermano, capítulo 17 de Hechos. Versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mire cómo Pablo llegó y cómo Pablo predicaba el evangelio acá en Tesalónica. Ahora, el mensaje de Pablo fue claro, fue preciso. Él hablaba de Cristo. Siempre voy a decir, todo predicador, todo maestro, todo líder, su mensaje, sea en las calles, sea en la congregación, tienen que ser mensajes cristocéntricos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo también anunciaba a Tesalónica? Les hablaba a un Cristo resucitado. A un Cristo, hermano, el cual Dios lo había levantado de los muertos. Y ahora también nosotros tenemos que hablar lo mismo. Tenemos que predicar de lo que Dios hizo con su Hijo a levantarlo de entre los muertos. No es que Jesús se levantó entre los muertos, fue Dios, hermano, quien lo levantó. Ahora, una vez que Pablo fundó esta iglesia, que por cierto no fue nada fácil, porque él tuvo muchos obstáculos. Todas las iglesias que Pablo abrió o fundó, no vaya a pensar, hermano, de que fue fácil. No. Él tuvo muchos obstáculos, muchas oposiciones. El diablo se levantaba, la gente se levantaba, los religiosos se levantaban. Había mucha gente que se levantaban porque ellos tenían su propia religión. Los
de Tesalónica, hermano, eran personas creyentes a la filosofía y tenían muchos prejuicios en cuanto a la cristiandad o al evangelio que Pablo predicaba. Pero aún Pablo, hermano, no se dejó llevar por esta barrera, por estos obstáculos, sino todo lo contrario. Él siguió adelante. Siempre, hermano, la verdad que yo pongo como ejemplo a este hombre de Dios como ministro, como apóstol, como pastor, como maestro. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que tenía el celo de Dios. Y para él no había medias tintas. Perdón, para él no había medias tintas. Pablo le daba todo el consejo de Dios. Porque lo que quería Pablo era que la iglesia se conduzca bien. Alabado sea el nombre del Señor. Y estamos leyendo, hermano, 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 1. Allá hay como una especie de un título. La vida que agrada a Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere en nosotros? Usted no le puede cuestionar a Dios. Nosotros, hermanos, no debemos de intimidar a Dios y decirle: Señor, yo quiero vivir una vida cristiana a mi manera, a mi modo. No, las cosas así no funcionan. Es Dios quien nos dice a nosotros cómo debemos de conducirnos. Usted no debe de cuestionarle a Dios, no debe decirle: no, Señor, pero a mí me parece que esto no debe de ser así, yo creo que debe ser así. No, hermano. Recuerde que nosotros en la mano de Dios somos barro. Él es el alfarero y Él nos va a formar como Él quiere. Si usted quiere que Dios cumpla su propósito en nosotros, entonces tenemos que dejarnos moldear. Tenemos que dejar que Dios haga la obra en nuestras vidas. Y ahí está, hermano, lo que es difícil para muchos cristianos. Para muchos cristianos le es difícil dejarse moldear por el Señor. Para muchos cristianos le es difícil vivir una vida conforme a Dios le agrada. Y recalco, Pablo le dice, el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros. O sea, Pablo se puso como ejemplo y le dice: miren, hermanos, ustedes, Tesalónica, de la manera como ustedes aprendieron de nosotros, gloria a Jesús, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Yo cuando empecé mi vida cristiana, dice Pablo acá, lo primero que hice fue agradar a Dios. Así de fácil. A veces nosotros queremos todavía agradar al mundo. Queremos todavía agradar a algunos amigos. Nos cuesta renunciar y decirle a un amigo, a un compañero de estudio o a una compañera de trabajo, decirle: ¿sabe qué? Ya conmigo no cuentes para el tipo de festividades que tú haces. Conmigo ya no. De repente, antes que no era cristiano o cristiana, tú me tenías en la lista de invitados, ya sea cumpleaños, ya sea fiestas tradicionales, fiestas mundanas, bailes, etcétera, etcétera. Conmigo ya no cuentes. ¿Pero por qué? Porque ahora quiero agradar a Dios. Así de fácil. Quiero agradar a Dios. Y esta es la vida que le agrada a Dios. Cuando nosotros rompemos, hermano, con las costumbres paganas, con las costumbres mundanas. Ahora, nadie puede decir que es un cristiano verdadero si todavía está participando de fiestas paganas,
de fiestas mundanas. Hermano, en el camino del Señor no hay camino intermedio, no hay un camino neutral. ¿Eres o no eres? Jesús mostró dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. En el camino angosto son pocos los que entran. Es un camino difícil e imposible. Alabado sea el nombre de Jesús, para muchos. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Es un camino de dolor, es un camino de sufrimiento. Pero ¿sabe qué, hermano? Tiene un final feliz. Mas el camino ancho no. Son muchos los que entran por ahí. Pero ¿cuál es su final? La condenación eterna. Hermano, ya no falta mucho para que Cristo venga por segunda vez. Ya no falta mucho. Las señales se están dando. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos demanda? Vivir una vida que a Él le agrada. Que a Dios le agrada. Nosotros, hermano, ya no debemos de vivir lo que la gente dice, lo que la gente hable. Nos van a ultrajar, nos van a decir tantas cosas. La Biblia dice claramente, hermano, a ellos les parece cosa extraña que ya uno no corra en ese mismo desenfreno. Miren lo que dice Pedro. En el de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, mire lo que dice acá la bendita palabra del Señor. Mire lo que dice acá, hermano. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a la gente que no conoce a Dios, a los mundanos. Ya basta el tiempo, ya, basta. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Si ustedes antes vivían una vida que le agradaba a mucha gente que no conocía a Dios, pero ya basta, dice Pedro. ¿Cómo andamos? Andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando usted empieza a vivir una vida agradable a Dios, la gente no lo van a entender, hermano. Nos van a ultrajar. Le va a parecer cosa extraña. Nos van a tildar, hermano, de loco, de fanáticos. Nos van a decir, oye, ¿qué te pasa? Parece que te han lavado el cerebro. Ven a divertirte. No te aburre ahí estar cantando, alabando, leer la Biblia. ¿No te aburres? Y nos van a ultrajar. Se van a burlar de nosotros. Pero es mejor agradar a Dios, hermano, antes que a los hombres. Por eso que acá Pedro dice, a estos, o sea, a los gentiles, a los mundanos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y ahí nos van a ultrajar. Pero, sigue diciendo Pedro acá, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos, hermanos, van a dar cuenta. ¿Usted qué cree que si alguien se burla de nosotros por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de conducirnos, de repente ya no participamos en fiesta mundana, o tal vez ya no nos vestimos como ellos se visten? Sobre todo las hermanitas, ¿no? Que usted ahora se está vistiendo como la Biblia dice, como la palabra de Dios lo enseña. La Biblia, hermano, nos muestra claramente cómo debe de vestirse la cristiana. Eso dice la palabra de Dios. Y ahí está la lucha, cuando la gente, hermano, no nos van a entender. A usted, hermana, la van a tildar de anticuada, la van a tildar, hermano, no sé, hermano, de fanática, etcétera, etcétera. Pero es necesario. Jesucristo dijo,
que vamos a padecer por su nombre. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos, dijo Jesús, gócense, porque grande galardón nos espera en los cielos. No esperemos que porque el hecho que estamos viviendo una vida agradable a Dios o agradando a Dios, nos aplaudan. No espere aplausos, nos van a aborrecer. Jesucristo dijo, por mi causa, porque ustedes han creído en mí, lo van a aborrecer. Así que usted, hermano, ya no se sorprenda, ya no diga, Pastor Emilio, me están aborreciendo. ¿Y acaso la Biblia dice eso? Que nos van a aborrecer. Si Jesucristo hubiese dicho que nos van a aplaudir, que nos van a felicitar por ser ahora cristianos, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Yo estaría muy contento, no. Pero Jesús dijo, a ustedes lo van a aborrecer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahí está el asunto. Es por eso que Pablo les exhorta a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo que estamos leyendo, alabado sea el nombre del Señor, 4, versículo 1. De la manera que ustedes aprendieron de mí, dijo Pablo, de la manera como yo los he enseñado a cómo debe de conducirse y agradar a Dios, así ustedes sigan abundando más y más. Entonces Dios nos exhorta a vivir una vida que a Él le agrade, a vivir una vida en santidad. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria sea el nombre del Señor. Cada día nuestros corazones tienen que ser afirmados, irreprensibles, hermano, en santidad delante de Dios. Lo que Dios nos demanda a nosotros es que tenemos que vivir en santidad. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice, así como Él es santo, vosotros también tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. El cristiano no solamente tiene que ser santo cuando se congrega, no, hermanos. Mucho cuidado, porque usted puede caer en la religiosidad y también en la hipocresía. Y esto no solamente para la iglesia, este consejo, sino también para los pastores, ministros, líderes. Porque el predicador, el pastor, puede mostrar en el púlpito, hermano, en la congregación, puede mostrar una actitud, un carácter. Pero quién sabe cómo es en su casa. Quién sabe, hermano, cómo es en la calle. Alabado sea el nombre del Señor. La santidad o la consagración no solamente es las 2 horas y media que uno asiste a una reunión o a la congregación donde se alaba a Dios. Todo el mundo, hermano, allí empieza a manifestar. Alabado sea el nombre del Señor. Allí demuestra un carácter, demuestra a veces hasta un semblante. Pero en su casa, ¿cómo es? ¿Cómo es usted, querido hermano joven? En su trabajo, en sus estudios. Tenemos que ser santos. La palabra santo quiere decir consagrado, apartado, dedicado exclusivamente para el servicio de Dios. Pero ¿apartado de qué? De las contaminaciones de este mundo. Un hijo de Dios, un cristiano, uno que ha nacido de nuevo, un hermano que ha tenido una experiencia sobrenatural,
y ha experimentado el nuevo nacimiento, tiene que vivir una vida en santidad, una vida consagrada, una vida apartada de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. De eso se trata, hermano. Acá lo que está diciendo Pablo, debe vivir en santidad. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria sea el nombre del Señor. Vayamos a lo que dice acá en el versículo 14. Dice así, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, acá está hablando a los que son hijos de Dios. Como hijos obedientes, o sea, a los obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no. Esos deseos que tú antes tenías, de irte a bailar, de irte a fornicar, de irte a emborrachar, de hacer cosas malas, de participar de las cosas de este mundo, ya no. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 13, si tú eres un hijo de Dios, alabado sea el nombre del Señor, ya no te conformes a los deseos de que antes participabas. Y dice versículo 15 dice, ¿no? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Acá, hermano, no es una opción. Dios no nos dice, si quieres tú, quieres vivir en santidad. No, hermano, es un mandato, es una orden. Y si usted es un hijo de Dios, si usted verdaderamente, hermano, ha nacido de nuevo, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Obedecer la palabra del Señor. Como hijos obedientes, hermano, ya no tenemos que conformarnos con los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Dios nos ha llamado para una vida en santidad, una vida apartada, una vida consagrada, una renuncia total a las fiestas paganas, a la fiesta del mundo. Nuestra vida, hermano, tiene que ser una vida consagrada en todo sentido de la palabra. Tenemos que cuidar nuestros ojos. Estos ojos ya no tienen que contaminarse y ver cosas que nos contamine, que nos manche. Estos oídos, ya no debemos de escuchar música mundana. Ya no, hermano. Esta boca ya no debe de hablar cosas que no edifican, sino tenemos que siempre hablar la palabra de Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tenemos que guardarlo, hermano, irreprensiblemente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, día a día, hermano, eso es lo que quiere nosotros, que nosotros nos santifiquemos por completo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que ser prudentes, hermano, más sobre todo en estos tiempos, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Yo creo a esta promesa. Yo creo, hermano, que cuando venga Jesucristo por segunda vez, Él no va a venir por una iglesia contaminada. Él no va a venir, hermano, por cristianos carnales, por cristianos que todavía están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, ni se engañe, hermano. La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Eso no quiere decir que Él viene por una iglesia consagrada, una iglesia apartada del pecado. Usted como hija de Dios tiene que vestirse como dice la Biblia. ¿Qué importa lo que diga su compañero de trabajo? ¿Qué importa lo que digan, hermano, los mundanos, las mundanas? Tiene que obedecer la palabra.
Usted no tiene por qué tratar de agradar al pastor. No, hermano. Usted tiene que agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vayamos a lo que dice en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Esto es sana doctrina, hermanos. Cuando uno habla de la sana doctrina, tenemos que fundamentarlo con las palabras de Dios. Porque a veces yo escucho a muchos pastores que dicen, nosotros predicamos, enseñamos la palabra de Dios, tal como está escrito, y predicamos la sana doctrina, pero susténtenlo. Hay que sustentar. Y cuando yo le digo que le estoy hablando de la sana doctrina, es que porque la palabra de Dios tiene que estar limpia, pura, se tiene que enseñar tal como está escrito. Vamos a lo que dice, hermano, en el libro de Santiago, el capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Y versículo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, la palabra de Dios es tan clara, hermanos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando usted se quiere hacer amigo del mundo, ya inmediatamente usted, hermano, se constituye un enemigo de Dios. Muchos de los que van a ver este mensaje podrán decir, pero Pastor Emilio, las tentaciones, las luchas, uno que ha estado siempre habitado a este sistema del mundo, yo he sido muy fiestero, yo he sido muy bailarín, me gustaba escuchar todo tipo de música y a mí me gusta. No, hay cosas, hermano, que uno tiene que renunciar radicalmente, hermano, porque la Biblia lo enseña, que tenemos que ser santo, consagrado en toda vuestra manera de vivir. Para algunos le puede parecer esto ya fanatismo, le puede parecer, hermano, que es extremismo, pero no. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere, hermano, en sí ver a sus hijos obedientes, que seamos santos. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, hermano, que el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la palabra de Dios, permanece en él. Pero si usted practica el pecado, entonces no es un hijo de Dios. Entonces, ¿de quién soy hijo? Usted dirá. Lamentablemente, hermano, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 Juan, capítulo 3. Vamos a leer, hermano, versículo 6. 1 Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así: todo aquel que permanece en Él no peca. Escuche esto: todo aquel que permanece en Cristo, que está en el camino del Señor, no peca. Todo aquel que peca, o sea, todo aquel que sigue practicando el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Eso quiere decir que todavía nunca ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. No le ha visto, no le ha conocido. Sigue diciendo: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Acá está lo que dice el versículo 8. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Qué duro, hermano. ¿Y qué cosa es pecado? Pecado, hermano, es transgresión de la ley de Dios. Todo aquel, hermano, que no se somete a la palabra de Dios, que no obedece a la palabra de Dios, infringe la ley de Dios, dice la Biblia, el que practica estas cosas, el que ha infringido la ley de Dios, dice que es del diablo.
¡Qué tremendo! Recuerdo, hermano, cuando el hermano Isaías Alvarado me predicó y me dijo esto: ¿usted es hijo de quién? Bueno, le dijo, todos somos hijos de Dios. No, me dijo joven Emilio, no todos somos hijos de Dios. Eso es lo que nos han hecho creer la religión tradicional. No, todos somos hijos de Dios. Y él me dijo, un momentito, joven Emilio. Recuerdo mucho lo que me dijo el siervo Isaías Alvarado, que hoy en día está en la presencia de Dios. Lee acá, ¿qué dice acá? Todavía me sacó la Biblia. Yo leí, el que practica el pecado es del diablo. Y todavía me dijo, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que es nacido de Dios, sigue diciendo el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que ha nacido nuevamente, el que ha experimentado el nuevo nacimiento y ahora es un hijo de Dios, él ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, Cristo, la palabra, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿quién va a vivir en santidad? Los hijos de Dios. ¿Quiénes van a obedecer la palabra? Los hijos de Dios. Pero si usted dice que es un hijo de Dios y todavía está tomando, está fumando, está haciendo cosas a escondidas, está practicando el pecado, está participando de fiestas mundanas, no quiere dejar el mundo, cuidado, no se engañen. La Biblia dice en versículo 10, 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. Qué tremendo, hermano. Así que Dios nos ha llamado ahora como hijos de Dios, como hijos obedientes, que tenemos que vivir en santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más? ¿Qué es lo que más quiere en nosotros Dios? Muy aparte de que tenemos que vivir una vida que a Él le agrada, que tenemos que vivir una vida en santidad, también Dios nos exhorta que debemos de vivir por fe y no por vista. Vayamos a lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 7. Dice la bendita palabra del Señor así. Gloria a Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Hermano Emilio, ¿usted lo ha conocido a Cristo personalmente? No, manan. No le he conocido. Y si usted no lo ha visto, pues, ¿por qué cree en Él? Es que yo lo sigo por fe. Porque he creído a esta palabra. Porque yo he creído, hermano, que Jesucristo vino y murió por nosotros. Yo creo que nuestro Padre Celestial lo levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Creo por fe que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo eso yo le he alcanzado por fe, no por obras. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nuestra fe tiene que ser esa. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él resucitó, hermano, de acuerdo a las Escrituras. Él les hablaba, les anunciaba a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día, de acuerdo también a las Escrituras y las profecías dichas por los profetas del Antiguo Testamento. Él lo anunciaba. Así que ellos no tenían ya excusa. Y aún más, el mismo Tomás. Tomás sabía, hermano, de que Jesucristo iba a resucitar.
Pero ¿qué pasó? La Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, alabado sea el nombre del Señor, dice que los discípulos estaban ellos en una casa, encerrados ahí, por temor a los judíos. Y ahí estaban ellos, y de pronto, dice la palabra del Señor, que Jesucristo se le aparece a sus discípulos. Ellos estaban allí, hermano, muy asustados. Vamos a ver. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19, dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. O sea, Jesucristo se apareció en medio de ellos ya resucitados. Los discípulos, hermanos, estaban ahí en una casa bien trancada la puerta por miedo, hermano, a los judíos. Y ahí Jesucristo se apareció y le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, ¿sabe qué, hermano? Le mostró sus manos. Ahí estaban las huellas. ¿Y qué más le mostró? Su costado. Entonces los discípulos, al verlo a Jesús, se regocijaron, se alegraron, hermano, viendo al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice acá. En el versículo 24. Algo había pasado en la primera aparición que Jesús, valga la redundancia, le apareció a sus discípulos. Allí no estaba Tomás en la primera aparición. Pero estos discípulos, hermano, empezaron a darle testimonio a Tomás. ¿Sabe qué? Le hemos visto a Jesús, se ha aparecido a nosotros y nos ha dicho paz a vosotros. Vayamos a lo que dice el versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire el incrédulo de Tomás. ¿Acaso Tomás no sabía que Jesucristo iba a aparecer al tercer día o resucitar al tercer día después de muerto? Tomás sabía, hermano. Y a pesar que los discípulos le contaron, él dijo, no, tengo que ver para creer. Tengo que verlo. E incluso tengo que meter mi dedo en sus heridas o en su costado. Si no, no voy a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Juan 20, 26. Y con ellos, ahí ya estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo reprendió a Tomás por incrédulo, hermano. Porque dijo, no, yo tengo que ver para creer. Y acá Jesucristo le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, porque me has visto creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué les explico todo esto, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos visto al Señor Jesucristo, pero hemos creído por fe. Entonces Jesús dijo, no, bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Por eso, hermano, usted no se desaliente. Usted es un bienaventurado. Usted, hermana, es una bienaventurada.
Porque sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, sin verlo, hermano, hemos creído. Por eso la Biblia dice, no, el justo vivirá por fe, mas ya no por vista. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es mi fe, hermano. Esa es mi fe que yo tengo en el Señor. Esa es la confianza que tengo en el Señor. Que cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando vienen situaciones, ¿qué es lo que hago? Me postro, oro a Dios y por fe creo que Dios me está escuchando. Creo, hermano, que Dios me va a fortalecer. Creo que Dios me va a dar una salida. Creo por fe, hermano, que algún día me voy a ir con el Señor. A mí nadie me lo ha contado. Yo no lo he visto en una película. No, hermano, yo lo he creído porque la palabra de Dios lo enseña. Y Dios nos exhorta y nos está exhortando en esta noche, hermano, que tenemos que vivir por fe y no por vista. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, todo lo que Dios nos está exhortando en esta noche. En primer lugar, le decía que tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que vivir una vida, ¿de qué forma, hermano? Por fe y no por vista. ¿Qué más? Que tenemos que vivir una vida en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, hermano Emilio, que tenemos que vivir en el Espíritu? ¿Acaso vamos a estar volando? ¿Vamos a estar en el aire? No, no, hermano. No, eso no quiere decir. Vivir en el Espíritu es vivir bajo el control, bajo el dominio, hermano, de que sea el Espíritu Santo quien mora en nuestros corazones, tome control de nuestras vidas. Vivir una vida en el Espíritu es mostrar los frutos del Espíritu. Un cristiano, hermano, que es espiritual, ¿sabe cuáles son los frutos que va a mostrar? Paz, gozo, mansedumbre, fe, templanza y amor. Un cristiano espiritual es lo que va a manifestar estos frutos. No nos confundamos, porque muchos creen, hermano, y catalogan a un hermano que porque tiene dones del Espíritu Santo, de repente puede el hermanito hablar en lengua, de repente tiene dones de sabiduría, revelación, conocimiento, profecía, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia. De repente, hermano, tiene palabra de sabiduría, puede tener incluso hasta los 9 dones. Pero no me puede garantizar a mí que sea un hombre o una mujer espiritual. No, hermano. Los dones no hacen espiritual a nadie. Quien hace espiritual a un cristiano es el fruto, cuando obedecen y guardan la palabra. Corintios era una iglesia donde habían creyentes, hermano, que tenían don del Espíritu Santo. Hablaban en lengua, saltaban, brincaban. No les hacía falta ningún don, pero eran carnales. Estaban en pleitos, en contiendas, en disensiones. Los dones son irrevocables. Qué bueno que un hermano tenga don del Espíritu Santo. Qué bueno, hermano, que de repente un hermano puede tener los 5, 6, 7, 8, 9 dones. Me parece bien. Pero también tiene que ser un cristiano que refleje en él la vida de Cristo. Que refleje en él el fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué sirve, hermano, que usted ore por un enfermo? ¿De qué sirve, hermano, que Dios lo use en milagros? Cuando usted está haciendo cosas escondidas. Cuando usted está practicando el pecado. ¿De qué sirve, hermano? Yo he conocido muchos pastores, hasta ministros. Escuche esto. Ministros, pastores. He visto, hermano, siendo usado por Dios. Y tienen doble vida. Y usted mira, pero ¿cómo es eso? ¿Sabe qué, hermano? Porque los dones son irrevocables. Y a veces Dios, en su misericordia, por amor a las almas, porque Dios honra su palabra. No es que Dios está honrando al hombre, no. Dios honra su palabra.
Y Dios en su grande amor, en su soberanía, hermano, por amor a las almas, por amor a la necesidad de mucha gente que hoy en día necesita un consejo de parte de Dios, Dios los usa. Pero Dios nos dice, hermano, que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis lo deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza adámica que caía, esta carne, que muchas veces se rebela contra la voluntad de Dios. Y la otra naturaleza es el nuevo hombre creado según Dios. Es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora, depende a quien usted alimente más, va a tomar control de su vida. Si usted no alimenta su vida espiritual, no alimenta la parte espiritual, leyendo la Biblia, escudriñando las Sagradas Escrituras, ocupándose en las cosas de Dios, ayunando, orando, clamando, fortaleciéndose en el Señor, hermano amado, el Espíritu Santo va a tomar control de nosotros. Pero si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no lee la Biblia, si usted no medita en la palabra de Dios, si usted está entretenido en otras cosas, oyendo cosas malas, viendo cosas malas, hablando cosas malas, pensando cosas malas, ¿sabe quién va a tomar control de su vida? Su carne. Su carne, hermano. Y se van a manifestar las obras de la carne. Mire lo que dice acá en el versículo 18. Estamos leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si soy guiado por el Espíritu, que dice la Biblia, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire, estas son las obras de la carne. Y acá Dios nos está hablando. Estas son las obras de la carne. Le está hablando usted, me está hablando a mí. Y vamos a vernos si es que verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o estamos siendo guiados por la carne. Mira lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, o sea, otras cosas más semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que practican estas cosas, en otras palabras, los carnales, no van a heredar el reino de Dios. Por más que usted, hermano, predique la palabra, por más que usted de repente tenga una Biblia, dos Biblias, puede tener hasta 1000 Biblias en su casa, pero si usted no lo obedece, es un carnal. Y por ende no va a entrar, no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cuándo un cristiano está siendo guiado por el Espíritu Santo? La respuesta está en la Biblia, versículo 22. Más el fruto, dice, del Espíritu, esto es para los que están siendo guiados por el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice acá Pablo, ¿no?
los que son de Cristo. Si usted dice que es de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, el que es de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, ha crucificado su carne. O sea, esta carne ya no toma control de su vida. Como que a veces hay un descuido. Si quiere levantar esta carne, hay que sujetarla. Hay que orar más. Hay que ayudar más. Hay que meditar la palabra de Dios. Hay que leerla. Cuando usted, hermano, ¿cómo saber? Mire, ¿cómo saber de que usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo saber de que ya como que su carne se está levantando? Cuando usted no tiene ganas de orar. Cuando usted no tiene deseo de leer las Sagradas Escrituras. Cuando usted de repente ya no tiene deseo de congregarse, de escuchar la palabra de Dios, cuidado. Su carne está ganando ventaja. Y hay que tener cuidado, hermanos amados. Dios nos dice acá en el versículo 25, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, hoy Dios nos ha exhortado a través de su palabra, que tenemos que vivir en el Espíritu. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según su carne no pueden agradar a Dios. Si usted está viviendo en su carne, no agrada la forma como se está viviendo. No pueden agradar a Dios, hermano. No pueden agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, quiero terminar con este versículo. Otra cosa que Dios nos demanda también es que tenemos que vivir con sabiduría. Tenemos que ser prudentes, hermano. Recuerde que somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. Cuando usted camine por la calle, recuerde que la gente nos está leyendo. Pero ¿qué lee la gente de nosotros? ¿Qué concepto tiene la gente de nosotros? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué criterio tiene la gente de nosotros? O hay gente, hermano, que tiene prejuicios de usted. Examinémonos, hermanos amados. Tenemos que andar sabiamente, tenemos que conducirnos sabiamente para con los de afuera. Efesios capítulo 5, versículo 10. Vayamos lo que dice, hermanitos. Efesios capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor así: comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Dice que tenemos que comprobar. Tenemos que hacer un balance. Tenemos que hacer un inventario día a día en nuestras vidas, hermano. Hoy aquí, cuando me vaya a echar en mi camita a dormir, yo me pongo a meditar y empiezo a examinarme. Si durante el día, hermano, hice lo malo o hice lo bueno. Tengo que hacer un inventario en mi vida espiritual. Pablo dice acá a la iglesia de los Efesios capítulo 5 versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vamos a ver Filipenses, el capítulo 1, versículo 10. Dice así: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces acá nuevamente nos dice, no, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seamos, hermanos, sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Cristo viene pronto y tenemos que andar sabiamente, hermano. No como necios,
No seamos insensatos, hermano. No, de ninguna manera. Miren lo que dice acá, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 16, y termino. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Hay que ser sabio, hay que ser inteligente, hermano. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Espero que esta palabra le haya sido de gran bendición para usted, hermano. Yo creo que para mí sí ha sido gran bendición. Esta es una exhortación para la iglesia de estos tiempos. Una exhortación, creo yo, hermano, necesaria. Una exhortación que quiere decir un consejo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, para que cuando venga el Señor Jesucristo, porque Jesucristo viene en cualquier momento, hermano, ya no hay tiempo ya de conducirnos y andar conforme a nuestro parecer, sino busquemos cuál sea la voluntad del Señor para con nosotros. Si usted de repente le ha fallado a Dios, hermano, de repente usted no se ha estado conduciendo delante de Dios correctamente, en esta noche póngase a cuenta antes que sea demasiado tarde. Repita conmigo esta oración y dígale así al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo y te doy gracias por tu bondad infinita. Gracias porque tú has hablado a mi vida. Gracias, Padre,